enfermedad y este lumbago que me anda riendo medio complicado, pero casi no vengo, así que se habrían quedado sin predicación hoy día, así que habrían tenido que cantar nomás y después se para la casa. Pero un culto sin palabra no es un culto, hermano. Es como almorzar y que no haya Coca-Colita, ¿cierto? Que Dios le bendiga, hermano, que es bueno poder estar aquí adelante y poder sacarles también una sonrisa. Y bueno, hermanos, hemos llegado y ha llegado el momento de poder escuchar la palabra del Señor. Quiero que me puedan también ustedes ayudar en este tiempo. Tengo algunas citas bíblicas en las cuales quiero que ustedes también me puedan acompañar. Aquí me conseguí un tablet porque el que me llegó de Temu, ustedes saben que me estafaron, pues. No, si no estafó Temu, si es lo que yo pedí. Pero qué bueno. Ya, amados, bien, como introducción, a modo de introducción, en este tiempo de tanta lluvia, ¿cierto?, de este temporal, ustedes vieron que en algunas localidades el viento se llevó parte del techo, parte de las casas, el agua empezó a anegar algunos hogares, y el Señor me hacía meditar en esta palabra. Y el mensaje de hoy yo lo titulé Cubriendo la desnudez de mi prójimo o de mi hermano. Todos sabemos que el pastor siempre en sus prédicas, que son bastante sólidas, él nos ha hablado también de esto. Pero el Señor también me hacía recordarme de eso y tal vez de alguna otra forma poder yo también exponérselos a ustedes. Yo quiero que ustedes puedan ir en el primer libro que se llama Génesis, ¿cierto? Que es el comienzo, el inicio. En Génesis 2, capítulo 2. Yo creo que me lo va a proyectar mi hermano. De todas maneras yo lo voy a... Dos 25. Bien, el que trajo Biblia, ¿tiene Biblia? ¿Sí? Amén. ¿Pon el celular? Bueno, ya, bien, ahí te lo tienen. Génesis capítulo 2, no tengo, mi amor. Capítulo 2, verso 25. Gracias por estar atenta ahí. Y habla de esto que en este tiempo, ¿cierto?, a muchos complicó. Si salíamos a la calle y no teníamos o no tenemos algo con que cubrirnos de la lluvia, del viento, en los días de lluvia, si no salimos con un buen abrigo, si no salimos con un buen paraguas, nos vamos a mojar. Así también parte de estas situaciones que nos suceden en el ámbito natural también pasa en el ámbito espiritual. Dice la palabra del Señor: en este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, Génesis 2:25, pero no se avergonzaban. Como introducción, no se avergonzaban porque era natural para ellos estar en esa condición, en la condición que Dios les puso en ese lugar. En ellos no había vergüenza porque no conocían, porque no habían pecado, no habían fallado, estaban en una forma natural. En una forma donde no había sido introducida, no habían sido contaminados. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, a veces los llamados son originarios, son sencillos, son muchas veces, ¿cómo explicarlo?, tan genuinos. Los llamados del Señor para algunas personas que llegan al conocimiento y de nada temen. ¿Por qué? Porque el Señor los ha escogido y los ha llamado con una mente muchas veces limpia a su evangelio.
Pero empezamos muchas veces nosotros también a comentar, a divulgar cosas y empezamos a contaminar a ese hombre o esa mujer que ha llegado al Evangelio y empieza a notar cosas extrañas. Empieza a ver cosas malas muchas veces donde no lo hay. Producto de lo que también ocurrió después más adelante. En Génesis capítulo 3, verso 7 adelante. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire libre. Y el hombre y su mujer se escondían de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hubo un momento en Génesis 2:25 dice que ellos estaban desnudos, pero ellos no se avergonzaban. De nada tenían temor, de nada tenían vergüenza, porque era el estado natural en el que el Señor los había puesto ahí. Pero hubo algo o alguien que sembró, como dice huevo de aspid, sembró duda. Lo que Jehová Dios le había dicho que tal vez no hicieran, o de todo lo que estaba ahí podían hacer, más algo que no tenían que hacer, pero eso fue lo que hicieron, producto de muchas veces escuchar y obedecer voces extrañas, voces ajenas, que le empezaron a susurrar, primeramente al oído a la mujer y después la mujer como un vehículo de transporte y de contaminación, llegó al hombre y en los dos cayeron. No podemos echarle tampoco primero a la mente a la mujer, porque si el hombre hubiese estado firme en eso, le habría dicho, no, mira, Dios dijo esto. Pero contaminaron primero sus oídos y después que consumaron aquella falta, dice que automáticamente fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Dice que cosieron hojas de, más adelante dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Gracias, mi guagua. De mi guagua. Mi primera bendición. La primogénica, dicen por ahí. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué? Porque vieron, descubrieron y reconocieron que estaban desnudos. Pero como si en el capítulo antes, tal vez un par de días antes, estaban de la misma forma y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque cuando entra la falta, entra el pecado, entra duda, escuchamos voces ajenas, empezamos a dudar de la prédica del pastor, de la doctrina, empezamos a criticar danzas, empezamos a criticar coros, empezamos a criticar, no, es que en mi iglesia antiguamente no teníamos proyectores, es que en mi iglesia no teníamos esas letras, y eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque alguien dijo, no, es que eso no es, eso parece que no fuera porque la Biblia no aparece. Pero te afecta esto, impide tu caminar, impide tu relación con Dios, tu comunión con Dios, esa situación. Que no impida tu relación, tu comunión con Dios, lo que puedas escuchar de los demás. Si el predicador, si el pastor, si los líderes, si los hermanos te llevan a Cristo, a reconciliarse el hombre con su Creador, escucha esa voz. Recíbela, atesórala en tu corazón y empieza a caminar en fe, sin dudar de lo que el Señor tiene preparado para ti. En el mismo capítulo, en el verso 21 más adelante dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Yo aquí tengo dos posturas mías. No sé si, no me acuerdo si le he comentado en algún momento con el pastor, pero mía. Aldo capítulo 1, verso 1, como dicen por ahí. Dice que Dios cubrió de pieles. Yo creo que el hombre y la mujer eran entes espirituales dentro del Edén. No eran así como nos vemos ahora, con esta primera capa de piel, de natural, médicamente.
Ya, dermis, justamente. Después viene otra capa de dermis, epidermis y así, sucesivamente. Yo creo que eran entes espirituales, no sé, así como, no sé, un Gasparín, y justamente iba a decir lo mismo, pero me sacó como un Gasparín, que nos traslucíamos tal vez de... Y él dice que nos cubrió de piel. ¿Por qué dice cubrió de piel? No creo que Dios haya matado a un animal para cubrirlo. O tal vez sí, o tal vez fueron pieles de animales. Pero yo creo que en ese momento Dios puso este tipo de cubierta en nuestras vidas. Nos cubrió. ¿Por qué? Porque sabía que tal vez ya no estando dentro del lugar que el Señor había designado, tal vez afuera de ese lugar del Edén se iban a encontrar con situaciones, con enfermedades, con virus, bacterias. Se iban a rajuñar tal vez de la zarza o en algún lugar trabajando, Adán, no sé, Eva tal vez haciendo las cosas en la casa, no sé, con el cuchillo, pelando las papitas. Y esas situaciones iban a producir tal vez en ellos también dolor. ¿Por qué? Porque ya no estaban en el estado original. Les cubrió de una u otra forma para darle también protección. Génesis capítulo 9, verso 22 y 23. Hay otro tipo de desnudez. Todos sabemos que después de Adán y Eva pasaron algunas otras generaciones y llegó al tiempo de Noé. Y sabemos que Noé preparó una arca, ¿cierto? Un lugar, una barca para poder posicionar a su familia. Y una vez que ocurrió eso, que pasó el diluvio, hubieron algunas situaciones. Entonces llegamos al punto donde dice que Noé, dice, y los hijos de Noé en el 18 salieron del arca, fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tierra. 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre los propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los ojos, así no vieron la desnudez de su padre. Hay algo raro tal vez en este relato, porque hay algunas posturas. Esta no es mía, pero hay algunas posturas de unos predicadores. Pero no voy a entrar en eso. Pero dice que este hombre, este hijo, llamado Cam, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. O sea, esto quiere decir que dentro tal vez de esa carpa, de esa tienda, estaba Noé y estaba solamente su hijo Cam. Porque el otro dice que relata que al ver esta situación o al pasar la situación que tal vez pasó, dice que salió fuera y se lo comunicó a sus hermanos. Entonces algo tiene que haber ocurrido. Hubo una desnudez. Hubo algo que ocurrió ahí en ese momento. Pero él dice que salió, fue a buscar a sus hermanos. Y sus hermanos dice que entrando en la tienda tomaron la ropa y entrando hacia atrás sin mirar la desnudez de su padre, sabiendo en el lugar que estaba su padre, le cubrieron sin mirarle al papá la desnudez y después dice que le cubrieron, siguieron y salieron del lugar. Dios nos enseña muchas veces que nosotros venimos y estamos para cubrir necesidades, desnudez,
El sinónimo de desnudez es vergüenza. Muchas veces, en ocasiones, nosotros llegamos con vergüenza al Evangelio. O estando dentro de la iglesia cometemos una falta, un error, y llegamos con vergüenza. No queremos adorar. No podemos levantar las manos por vergüenza o porque hemos fallado. Dice que estos dos hermanos entraron no mirando la desnudez. Muchas veces como iglesia no es necesario mirar la vergüenza ni la desnudez que tú traes, sino que nuestra obligación, nuestro deber, nuestro trabajo, nuestra función es poder cubrirte a ti, hermano, a ti, hermana, a ti, joven, a ti, jovencita, a ti, adulto, a ti, hermanos que tal vez en la transmisión. No estamos aquí para juzgarte, ni para criticarte, ni para avergonzarte más de lo que tal vez tú ya sientes, sino que estamos para cubrirte. ¿Y cómo te cubrimos? Primeramente con oración. Nuestros pastores te cubren con la administración, con la orientación, con la consejería, con el amor que te va a dar la iglesia para que esa vergüenza ya pueda ser cubierta por misericordia. No solamente cuando llegamos de afuera de una forma inconversa, o tal vez de alguien que salió y por situaciones de la vida, tal vez una mujer, una niña cuando iba a la iglesia después creció y tal vez se embarazó y fue la vergüenza tal vez de sus padres, del lugar, porque tenían otra expectativa, o un joven que tal vez tenía una expectativa de un médico, un ingeniero y tal vez erró el camino y se equivocó. La palabra nos dice que el que libre de pecado, que lance la primera piedra. No estamos para juzgar, en ocasiones lo hacemos. Nos transformamos en jueces. Y así como dice por ahí que apuntamos y juzgamos a alguien con un dedo, pero hay tres que nos siguen apuntando a nosotros y no nos damos cuenta. Con uno apuntamos y tres nos dicen, y tú, y tú, y tú. ¿Y con qué cara? Muchas veces queremos sacar la viga en el ojo ajeno, o sea, la paja en el ojo ajeno, pero tenemos una viga que no nos deja ver ni siquiera más allá de nuestras narices. Dios trabaja de esa forma en nuestras vidas. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer y túnicas, los cubrió de túnicas, de pieles, los vistió. Esto nos quiere hablar de una providencia protectora de parte del Señor. No tan solo de una protección vestimental de ropa, sino que una protección, una providencia, una protección mayor de la que nosotros podemos dar tal vez humanamente a otras personas. En Génesis 9, 22 al 23. Se me bloquea esto. Estábamos en esta. 9, 22, 23. Hablábamos de esto, ¿cierto? De este hombre que tal vez erró, hizo algo indebido. Y producto de ello dice que más posteriormente fue maldecido. En Génesis 37, este era el otro. Génesis 37, verso 3. Vamos buscando por ahí, vamos ojeando, así aprendemos de Biblia a ubicarnos. ¿Dónde estamos? Génesis 37, 3. Ya, ahí está. Y dice la palabra del Señor, ya nos adelantamos par de generaciones. Llegamos a la historia de José y su padre Israel. ¿Quién conoce la historia de José? ¿Cómo? Usted, ya, un punto para la prueba. ¿Quién fue José? ¿Ya? Y que anteriormente se llamaba Jacob. ¿Y con quién peleó Jacob? El ángel de Jehová. Muy bien. Jacob tenía muchos hijos.
y dentro de ellos el menor, uno de los menores, era José, que al cual dice que la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra, que amaba más que a los otros hijos. Era un hijo especial, porque ya Israel tenía avanzada edad y había sido padre en esa, es como si yo ya fuera padre ahora, más abuelito. Pero tengo nieto, pero fuera padre. Y como mi hija ya es tan grande, es como el regalón. ¿Cierto? Yo no tuviera un afecto, no es que no amara a sus otros hijos. No dice que nos amaba, dice que amaba más a José. Tal vez porque José era más pequeño, tal vez estaba más, ya uno cuando más, no estoy justificando a Israel, pero cuando uno ya está más centrado en edad, como que está más relajado, ya no estás pendiente del trabajo, de aquí para allá, que tienes que proveer, sino que un poco más sosegado. Entonces disfrutas tal vez más a tus hijos más pequeños, o en este caso a los nietos. Que valga la redundancia, yo he estado disfrutando estos par de días a mi nieta, que es esquiva, la almendrita es esquiva, pero me ha estado dando hartos besos. Se acostó conmigo hoy día no trabajé, me tocó descanso, y lo que no hace nunca, porque ella es bien arisca, ¿cierto, mi amor? Pero la he disfrutado estos días. Entonces, tal vez como papá, ya más de edad, de abuelo, uno disfruta esos tiempos con los más pequeños. Y tal vez yo creo que ese era el afecto, el cariño que tenía Israel más por José. Y dice, como tenía afecto por él, dice que él empezó no sé si él tejió una túnica de colores, la mandó a tejer, pero dice que tenía una túnica de colores para José. La túnica de colores significaba gozo, alegría, contentamiento, una posición especial para ese hijo. Después relata la palabra, es cierto, que por envidia fue vendido y rasgaron esa túnica, rociaron sangre y diciéndole que se lo había devorado una bestia del campo. Ay, José después tuvo otra historia. Pero lo que nos quiere decir este relato es que Dios tiene ropas especiales para sus hijos. Tiene ventas especiales para sus hijos. No tiene vestimenta de luto. No tiene vestimenta de tristeza, de angustia, de agonía, de quebranto. Sino que Él te viste de ropas finas, de colores que iluminan y te alegran tu vida, tu diario vivir, tu situación en la que tal vez tú estés pasando. Porque con amor eterno, dice la palabra, que te ha amado y ha extendido sus misericordias hacia ti. Me imagino, es como que tú, Celeste, vinieras con estas ropas que no las desmerezco, pero viniera tu papá, viniera tu mamá y te vistiera con unas telas, con unas preciosas telas de brillo, ropas de danza tal vez, calzados hermosos. Él se encarga de cubrirnos. Y nosotros debemos encargarnos de vestirte a ti, Celeste, de vestirte a ti, Anaís, bien, de vestirte a ti, Erika, de vestirte a ti, a mí, con ropas de alegría, de gozo. Porque la palabra nos enseña que yo me gocé y yo me gozo con los que dicen a la casa de Jehová iremos. Pero la casa de Jehová no solamente es los días jueves, no es los días viernes o sábado o domingo que venimos a la casa del Señor, sino que ahora es a la presencia del Señor. Entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. No es la iglesia que está en Los Limones 70-20, sino que entrar en la presencia del Señor en tu casa. Tal vez en la carretera estás manejando, te detienes y entras a la presencia del Señor. Porque ahí el Señor, si tienes tristeza, angustia, Él te va a poner una vestidura, una vestimenta de colores, una túnica de colores de alegría. Él va a cambiar, dice la palabra del Señor, no lo digo yo, dice que Él va a cambiar nuestro lamento, nuestra tristeza en alegría. Él nos vistió con óleos de alegría. Nos viste cada vez más con óleo de alegría. Y si nuestras ropas están sucias,
Dice que con su sangre Él nos ha lavado y nos ha limpiado. Y si nuestras vestimentas dice que fueran rojas como la grana, como la blanca nieve, van a ser emblanquecidas. Y esa vestidura, esa forma en que el Señor te limpia, es con esto. Se me quedó allá la Biblia. Es con la palabra del Señor. Con la presencia del Espíritu Santo que se pasea. Es como óleo con aceite, óleo de alegría. Con óleo de alegría me has ungido. ¿Cierto? Dice la palabra. O no te unge con óleo de alegría, de gozo cuando entras a la presencia del Señor. Es una forma que el Señor te viste espiritualmente. Él cambia tu lamento en baile, en gozo, en alegría. El corazón quebrantado, triste, Él lo vuelve, lo transforma en un corazón alegre, lleno de gozo y lleno de gratitud hacia su Señor. Después viene, vamos a dar vuelta al tablet. Y tengo otro tablet más acá, si no, sí, hoy día vengo, pero... Ay, se me perdió, pero el hermano Carlito lo tiene por ahí. Hay una vestimenta especial. ¿Cuál nos queda, hermano? Mateos. Ya dice, necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. ¿Necesité ropa? La palabra del Señor nos enseña. Es una de nuestras funciones, una de nuestras obligaciones que debemos tener como cristianos. Es cuando al Señor le preguntaron, pero ¿cómo? ¿En qué momento, Dios, estuviste enfermo, Señor? ¿En qué momento estuve en la cárcel? ¿En qué momento estuviste necesitado con hambre? ¿Por cuánto a uno de esos pequeños hiciste, me lo hiciste a mí? Así que si usted ve una necesidad en alguien y la cubre, sacia esa necesidad, los cubre, los protege, le pone una cobertura, un paraguas para que es como cuando usted va afuera a la calle, ¿cierto? Va con su paraguas y usted ve que está lloviendo y hay alguien que no tiene, tú lo proteges. No se lo estás haciendo a él, se lo estás haciendo al Señor. Eso quiere decir este párrafo. Estuve desnudo, me cubriste. El Señor manda a cubrir nuestras necesidades, no tan solo las mías, las de él. No solamente la de los que estamos aquí, sino que también la de los que estamos o de los que están afuera en algún momento. Dice en Lucas 15:22, pero el Padre dijo a sus siervos, salid, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué relato es este? El hijo pródigo. ¿Quién sabe la historia del hijo pródigo? ¿O quién no sabe la historia completa del hijo pródigo? ¿Todos la saben? Ok. ¿Cierto que dice que pidió la herencia, carreteó, se fue para Santiago, no sé ya, para Antofagasta, no sé ya, o Viña, ahí está, parece que está mejor el tema, o ya para Pucón, Villarrica ya. Y para allá se gastó todo, ¿cierto? Pero después quedó sin ninguno y tuvo que estar apacentando ovejas y decía, aquí en Concepción, mi papá tiene tremendo campo, para allá, para Bulnes, no sé, tiene corderos, tiene... ¿Para dónde usted, hermano Rodrigo? De Loncoche, mire, Loncoche, lugar de la leche, el queso, todo. Entonces viene de Loncoche y yo aquí estoy padeciendo hambre porque me gasté todo. Y su ropa, tal vez tuvo que vender sus mejores trajes, sus mejores ropas, sus mejores zapatillas, las Nike esas que anda trayendo Nico, las tuvo que vender porque para poder comer y se dio cuenta que ya después no tenía ni siquiera zapatos, no tenía ropa, no tenía que comer y tuvo que andar tal vez rastrojeando en los tarros por ahí. Y Nicolás dijo, chuta, pero si en la casa de mi hermano, de mi papá, en Loncoche, tienen de todo en abundancia y aquí yo perezco de hambre. Volvió a su conciencia. Volvió a su origen. Volvió, reconoció de dónde venía. Volvió el hombre no natural, sino que el hombre espiritual que ha recibido buenas cosas en su corazón. ¿Se equivocó? Sí.
Se equivocó, pero reconoció su error. Dijo, en la casa de mi padre hay en abundancia, iré ahí, me presentaré como uno más de sus jornaleros. Pero ¿qué hizo el padre? Cuando lo vio, tal vez todas las tardes salía al camino a esperarlo y no venía, y en algún momento él estaba ahí sentado afuera en la alambrada, no sé, y de repente ve a alguien, tal vez un mendigo, un mugroso, como le podrían decir, y ve que era su hijo, que volvía arrepentido. Porque había uno que estaba muerto, pero volvió a la vida. Y tú vuelves a la vida cuando te arrepientes de tus tomas de decisiones erróneas. Porque hay mucha gente que toma decisiones erróneas, pero no reacciona, no vuelve y sigue en eso y sigue en eso. Y su fin no es bueno, es de muerte, es de necesidades. Pero aquel joven reconoció, volvió, y apenas el padre lo vio de esa forma, mi hijo estaba muerto y hoy he vuelto a la vida. Dice que lo vistió, puso ropas nuevas. Tal vez venía hediondo, sucio, lo mandó a la mejor jacuzzi, a la piscina, y báñenlo, lávenlo, pónganle perfume. Dice la palabra del Señor que le puso ropas nuevas, anillo, calzado. El Señor viene a ponerte ropas nuevas, Él viene a cubrirte, viene a poner autoridad en tu vida. Dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, y no tan solo a los hombres, sino que a usted también la hizo reinas, princesas y sacerdotisas en este lugar y en su casa, en su hogar, con su familia. Tal vez hay mujeres que caminan solas porque tal vez la vida no les puso un hombre al lado y caminan solas con su familia, y ellas son padre, madre a la vez. Hay hombres que tal vez en esa misma función, o tal vez dentro del hogar hay uno que camina correctamente en la casa del Señor, y a ese hombre o a esa mujer lo hizo sacerdote de su hogar. Y camina en obediencia, y camina en justicia, camina en amor y en misericordia. Y Dios te cubre, Dios te viste con esa ropa de sacerdotes y sacerdotas, de reyes y reinas. Dice que puso anillo en sus manos, autoridad, ha puesto autoridad en tu vida. Y aún ha ido más allá todavía, porque no solamente te ha cubierto, no solamente te vistió para que en el tiempo de frío, en el invierno, no tengas frío y estés calentito, sino que también puso poder y autoridad en cada uno de ustedes. Porque es un hijo que ya no estaba, pero volvió. Tú estabas apartado del Señor, pero volviste. Y te sigue vistiendo. Porque a veces nos viste el Señor y pasamos por un lugar que no debíamos pasar. Se me ensució mi túnica, se me ensució mi vestidura. ¿Y qué tengo que hacer? Me di cuenta, reaccioné y voy y la limpio. Voy y la lavo. Y la única forma de limpiar y lavar esas vestiduras es mediante la sangre de Cristo. Es mediante la oración, el clamor, y pedirle: Señor, perdón, no debía haber caminado por este camino, porque la palabra de Dios dice que tú eres la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y yo me equivoqué y en algún momento salí de ese camino, que eras tú, y me ensucié. Me ensucié mi vestidura. Aquel joven también perdió toda esa autoridad que reflejaba su ropa, porque no era cualquiera, era un hijo de una persona que era importante de ese lugar. Y perdió autoridad, y tal vez cuando tenía hambre vendió ese anillo, tal vez tenían varios más, y tuvo que vender todo eso para poder comer. Tal vez tuvo que vender sus zapatillas bacanes que tenía, sus zapatos, para poder mantenerse. Pero Dios le devolvió, lo cubrió nuevamente, le dio autoridad y le puso calzados. El calzado significa el Evangelio. El hombre tal vez tenía una función, era que tal vez el que llevaba información de parte del Señor a otros. Y vamos a entrar en eso, en Efesios 10, me parece, Efesios capítulo 6. Hermano Carlitos, lo tengo aquí, la voy a dar vuelta al tablet. Efesios 6, 10. Y dice, por último,
por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne, contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades más que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir el fin con firmeza. Y aquí manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzado con la disposición de proclamar el evangelio. Esta es de otra versión. Ya, más de Dios. ¿Hay algo más? Eso. Ahora ponga la imagen, mi hermano Carlos. Una imagen que yo creo que todos la conocen porque la hemos visto, tal vez en la escuela dominical, en el estudio bíblico, por ahí la hemos visto en la escuelita bíblica. Ahí está. ¿Se entiende, cierto? ¿Lo alcanzan a ver? Ya. Tenemos el yelmo de la salvación. ¿Qué es lo que es el yelmo? O un casco que cubre nuestras cabezas. ¿Por qué un casco que cubre nuestras cabezas? Porque a nuestra cabeza puede llegar, pongámoslo en el ámbito natural. Puede llegar una piedra. Si no tienes un casco, yo que ando en moto, el otro día me caí. Si no hubiese ido con el casco, me habría golpeado la cabeza, lo más probable es que me habría hecho alguna herida, me habría roto el cráneo. Entonces, si yo no lo hubiese tenido, me hubiese pasado, pero como yo tenía el casco, no me ocurrió nada. Entonces, muchas veces van a venir pensamientos, dardos del enemigo a tu mente. O vas a escuchar esas palabras, se alojan en el corazón, llegan a la mente y empiezan a hacer nido. Y esos pensamientos del enemigo van a querer sacarte del propósito del Señor. Van a querer sacarte de la iglesia, donde el Señor te ha dicho que tú eres una reina, una sacerdotisa, una sierva, que tienes poder y autoridad, que tienes dones, talentos, habilidades y ministerios para ser trabajado, desarrollado, y todo eso es en la edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Entonces, como tú eres una de esas personas, el enemigo se encarga de hablarte, sacarte de propósito, ya no vienes a la iglesia, dejas de congregarte, ya no vienes, empiezas a escuchar otras voces y ¡pum!, para afuera. Entonces tenemos que tener ese casco para que esas piedras, esas caídas que puedes tener, no afecten tus pensamientos, no afecten tu relación con el Señor. Después tenemos la coraza de justicia, que es esta parte de la frente, ¿cierto? Porque si alguien te quiere golpear, se va a chocar aquí y no te va a doler. Va a cubrir tus órganos internos, tus pulmones, el hígado, el páncreas, los riñones y especialmente el corazón. Porque te pueden dañar tal vez en alguna parte de tu cuerpo, pero no vas a morir. Te van a herir. Tal vez vas a estar un tiempo delicado en el hospital, te van a tener que tal vez hacer una cirugía. Te puedes recuperar. Pero si alguien te ataca y te pega en el corazón, lo más probable es que nos vamos a ir del Señor. ¿Cierto? Y no queremos eso. Si no estamos a cuenta, si no te doy cuenta, ya, me cubro. Pero si estoy a cuenta, bueno, feliz. Pero es para que comprendan y entiendan. Después dice el cinturón de la verdad. Dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces el cinturón es la verdad. Entonces tenemos que andar trayendo. Mira, yo fui al baño antes de... Y fui a tomar agüita, lavarme, para despejarme. Y me di cuenta que el cinturón no lo andaba trayendo un poco suelto. Entonces me apreté bien el cinturón para andar cómodo. Entonces ese cinturón de la verdad afirma muchas veces nuestras vestiduras, lo que cubren nuestras partes íntimas.
Entonces la palabra del Señor va a cubrir la intimidad que tú puedas tener con Él. Él te va a afirmar. Él va a afirmar tu vestimenta. Va a afirmar tu caminar. Va a afirmar tu comunión con el Señor. Dice que está el escudo de la fe, en los cuales ningún dardo llegará. Tu fe es un escudo. Tu fe genuina en la palabra del Señor. Y la fe dice que lo que es la certeza de lo que se espera, la convicción, la convicción de lo que no se ve. Estamos seguros que caminamos como mirando al invisible. ¿Tú has visto a Jesús? ¿Has visto a Dios? ¿Has visto alguna vez con tus ojos al Señor? ¿Y cómo dice que Él existe? Porque caminamos por fe, por certeza que Él es real. Y porque el Espíritu de Dios nos redarguyó en algún momento y nos hizo entender y entró en mi vida, entró en mi corazón porque lo dejaste entrar y empezó a trabajar en tu vida, en tu mente y en tu corazón que esto es verdad. Por fe caminamos, no por obras. Y la fe viene de el oír. ¿Y qué voy a oír? La palabra, el mensaje del Señor. Que no es del hermano Aldo, la palabra no es del pastor, no es del hermano Carlos, es la palabra del Señor. Y si usted quiere saber más de ella, introdúzcase cada vez más. Venga a la iglesia, venga a los discipulados, venga a los estudios bíblicos, congréguese, léela en la casa, en el celular o en la Biblia de papel. Es el escudo de la fe. La espada del Espíritu también está en la palabra del Señor. Tu espada, con esa tú vas a hacer, tal vez va a haber algún momento en que tú te vas a defender con la espada de algún enemigo, de alguna artimaña del Señor, pero esta es la espada con la palabra. Perdón, allá está, con la palabra. Tráigamela, mi amor. Sí, esta pesada esta espada. Unción. Entonces, que tú con tu palabra, con la palabra del Señor, que no es que tú vayas a tomar la Biblia y vayas, no sé, va a haber un enemigo y tú lo vas a... No, estas son palabras, son frases, son letras, pero con poder y con autoridad. Aquí hay poder y autoridad, con esta tú puedes atacar y defenderte, pero si tú no la tienes en tu corazón, no la tienes en tu mente, de nada sirve que tú tengas una Biblia, como muchas veces hemos ido. Yo de repente estoy en algún lugar, como Mando Más contaba en la otra iglesia donde yo nací, me crié. Muchas veces íbamos a ver a algunos hermanos, hermanitas que estaban por ahí y estaba la Biblia en Salmo 91 y era la única hoja que estaba entre negra, casi verde, y la otra para allá estaba nuevita las hojas, porque las tenían abiertas. Y prácticamente es como que si hubiesen tenido la herradura detrás de la puerta, la cruz de Palque en otro lugar y la pulserita roja o la de cobre. Esto no es un amuleto. Si tú tienes la Biblia y la tienes en tu casa abierta, de nada te sirve si tú no la tienes en tu corazón, si no la tienes en tu mente. Porque en momentos de oscuridad, de tiniebla, la palabra dice que lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Amén. Dice, puede que viene el calzado o el apresto del Evangelio. Los calzados, los que te llevan a algún lugar, a alguna persona, a alguna familia, para llevar esta palabra y empiezas a cubrirlo a ellos con lo que necesitan. Tal vez estaban angustiados, tal vez estaban pasando un proceso doloroso, tal vez están pasando un tiempo de dificultad con los hijos y llegas con la palabra y dice que en algún momento el Señor hará volver los hijos a los padres y los padres a los hijos. Y el Señor dará abundancia y dará prosperidad a esa familia. Pero nos damos cuenta que la coraza de justicia muchas veces solamente protegía la parte del frente. Era como el chaleco antibalas que andan trayendo algunos guardias, por ejemplo, pero detrás no tiene nada, están descubiertos. He visto chalecos o protecciones que, claro, les cubre aquí, pero atrás no les cubre nada. Están expuestos.
El otro día veíamos la serie Josué, la terminamos de ver, 170 y tantos capítulos. Y me daba cuenta, cuando leía esto me daba cuenta, tal vez visualmente, tal vez en la serie, veía que sí, aquellos hombres guerreros ya después que salieron de la esclavitud de Egipto, tuvieron que hacerse hombres de guerra y empezaron a hacerse, ¿cierto?, espadas y cubrir su parte frontal de frente, pero veía que esa coraza solamente les cubría el frente, pero atrás no llevaban nada. Y en algún momento dentro de esas peleas, no sé quién eran los que estaban peleando, pero quedó descubierta la parte de atrás. Y vino otro en la película y se ganó espalda con espalda. Entonces empezó a cubrir la desnudez de su hermano. Y su hermano a la vez empezó a cubrir la desnudez de su otro hermano. En ocasiones tienes que buscar a alguien para que te cubra o para que te ayuden a cubrir o tú cubrir la desnudez, la falencia de tu hermano. Hay gente que llega angustiada, hay gente que llega destruida, familias que tal vez llegan adoloridas, quebrantadas por desilusiones, matrimonios, jóvenes, no sé, tal vez de alguna otra congregación. Estamos para cubrirla esa necesidad, cubrir esa desnudez de nuestro hermano. Porque si no la cubrimos, el enemigo va a buscar dónde está el blanco, dónde está despejado, dónde no está cubierto, y ahí va a herir. Y puede herir de muerte, o puede herir, y esa herida costar mucho para que sane. Nos hemos dado cuenta durante este tiempo, estos años, que mucha gente ha venido en esa situación. Ha sido dañada y ha costado un mundo poder restaurar, poder hacer entender a esas personas en el tiempo que están viviendo, en el lugar que están. ¿Por qué? Porque tal vez se criaron sin padre, entonces no han entendido qué es lo que es la paternidad. Tal vez han vivido desilusiones matrimoniales y no saben tal vez nuevamente recomenzar una vida, pero una vida en Cristo, depositando en Él todas sus necesidades, ansiedades, para que Dios pueda trabajar en eso. Cuesta, especialmente cuando no hay figuras paternales o maternales dentro de esas personas. ¿Por qué? Porque el enemigo se encargó de dañar esas áreas, de destruir esas áreas. Pero Dios nos dice que Él viene a hacer todas las cosas nuevas. Los que están en Cristo, dice que son nuevas criaturas. Así que, hermanos, cuando veamos, ¡oh, qué bacán! Qué buena esa imagen, la había visto, pero no se me había ocurrido ponerla. Me apareció dentro de una de las que había visto. Pero ese es el mejor reflejo de cubrir la desnudez, la necesidad de nuestros hermanos. A veces no podemos dar las batallas solo. En estos momentos tenemos varios hermanos que están dando unas batallas y no los podemos dejar solos y solas. Es triste ver parte del cuerpo de Cristo que está dolido, que está siendo procesado tal vez en la mano del Señor que está probando. Pero vemos el dolor, la necesidad y la angustia y no podemos dejar, si el Señor lo está haciendo, está probando, dejémoslo nomás y que pase en ese proceso. No puedo. Tengo que tener la capacidad de poder cubrir. ¿Cómo puedo cubrir, hermano Aldo? ¿Cómo puedo cubrir a mi hermana que tal vez está en el hospital, que fue intervenida? Con tu clamor, con tu oración. Que con tu gemir estás cubriendo de una u otra forma. Estás tapando, estás ayudando a cubrir el dolor, la angustia, la enfermedad que estás sintiendo, tal vez la soledad que puedas estar sintiendo, tal vez puede ser un proceso del Señor. Pero la palabra dice que el Señor, que somos un cuerpo, y cuando una mano se duele, todo el cuerpo se duele. A veces tiene una pequeña astillita en el dedo, yo que trabajo manualmente, de repente una pequeña astilla, y mientras no me la saque, no puedo andar trabajando tranquilo, ni siquiera hacer lo más mínimo, porque es algo que está ahí causándome
angustia, causándome dolor, preocupación. Yo saco eso y me alivio. Y se alivia todo mi cuerpo, recibe restauración, recibe alivio, recibe consuelo. Y son varios los que están en estos momentos. Tal vez se sienten descubiertos, tal vez el enemigo está golpeando. En algunos flancos, golpeó en el momento en algunos flancos que no estaban cubiertos. Tal vez aquella coraza, yelmo, empezó a golpear sus pensamientos. Y en estos momentos están en situaciones de angustia, de agonía, y tal vez solamente la medicación para ellos es la solución. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaban pasando situaciones, salieron de la cobertura. Salieron del paraguas del Señor que tenía ahí cubriéndolos. Y que les impedía mojarse, o tal vez en el momento de arduo calor en el verano, tal vez estamos pasando por el desierto, pero ese paraguas, ese quitasol, nos cubre del sol, del agobio. En el invierno tal vez es ese paraguas que nos cubre del agua, de que no nos resfriemos, no nos enfermemos de pulmonía. Espiritualmente, no nos salgamos de esa cobertura. Porque te puede resfriar, te puede dar una pulmonía, y pulmonía pasa a neumonía, y la neumonía es esa falta de poder respirar bien. Y fuera del Señor, si no estamos respirando bien, nos vamos a ahogar, y ese ahogo nos puede producir la muerte. Y el único que te puede dar oxígeno es la presencia del Espíritu Santo mediante su palabra. No hay otra máquina espiritual que te pueda producir oxígeno. Pero es ese oxígeno que viene del cielo, que es presencia y el poder del Espíritu Santo. La palabra del Señor, y ya culminando, dice que Cristo con su sangre nos compró. Éramos esclavos del pecado. Dice que nos lavó de toda inmundicia. Nos redimió. Nos libertó ¿de qué? Del lazo que nos tenía atados, de ese lazo del cazador. Ojo, cuidado, que el enemigo anda buscando a quien devorar, y él anda con un lazo para amarrar tu vida, tus pensamientos, tus pies, para que no puedas caminar. Quiere con ese lazo atar tus manos para que no puedas tomar la palabra, la espada de justicia, puedas tomar el escudo de la fe. Porque si estás atado no vas a poder tomar el escudo de la fe, y solamente vas a recibir dardos, y esos dardos pueden dañar. Dice que muchas veces esos dardos son dardos encendidos con fuego. Y esos fuegos van a quemar tu vida, van a quemar tu corazón, van a quemar tus proyectos de vida, te van a hacer que te desilusiones de tu hermano, de tu hermana, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Y vas a vivir un infierno tal vez dentro de tu mismo hogar, dentro de tu misma mente, de tu corazón. No dejes que el enemigo pueda atar con ese lazo tu vida, tus pies, tus piernas, tus pies, que puedan caminar a la presencia del Señor. Él nos cubrió de amor, de justicia, con su manto. Aquí dice nuevamente, con su manto de justicia. En el libro, ya para ir terminando, en el libro de Job, no sé si te lo anoté, hermano Carlos, 29, 14. Dice: me vestía de justicia y ella me cubría como manto, y diadema era mi rectitud. Nos enseña a caminar en rectitud. Nos enseña a caminar en justicia. El Señor, en el libro de Salmos 132, verso 16
Asimismo, decía el salmista, asimismo vestiré la salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Asimismo, Dios va a vestir a su iglesia, Dios va a vestir a los suyos, a sus santos, y somos llamados a ser santos. Algunos por ahí dicen, ¿dónde están los pecadores? Sí, somos pecadores, pero cuando sabemos que Cristo pagó el precio por nuestras faltas, por nuestros pecados, dice la palabra que nosotros nos reunimos en la reunión de los santos. Aquí se reúnen los santos. Aquí todos somos pecadores, pero entendemos que Cristo nos santifica, que Dios nos santifica por intermedio de Cristo. Tú puedes venir sucio, puedes venir sucia, adelante de la presencia del Señor, pero aquí adelante está Cristo. Y Dios, si tú has aceptado al Señor, si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, el enemigo te va a juzgar. Pero mientras Cristo esté delante, posicionándote delante de ti y entre ti y Dios, Dios va a ver, no te va a ver a ti, va a ver a su Hijo, que Él pagó el precio por ti, por ti, por ti y por mí. Porque justificados somos mediante la sangre del Cordero. Amén. Dios, mediante su Hijo amado, nos ha vestido. Con su sangre nos ha lavado. Por sus heridas nosotros hemos sido curados. Por la sangre de Cristo somos cubiertos. Así como el pueblo de Israel cuando estaba en la esclavitud, cuando el ángel de la muerte iba a pasar por aquel lugar, pintaron esos dinteles de las puertas con esa sangre del Cordero inmolado que figura y tipo de Cristo en la cruz, y el ángel de la muerte no pasó por ese lugar. El ángel de la muerte, de la destrucción, no va a pasar por tu vida mientras tú te puedas cubrir diariamente con la sangre de Cristo. Y tú puedas también ayudar a cubrir la desnudez que en algún momento puedas estar viendo en tu hermano. No para juzgar, no para criticar, para avergonzar, sino que para edificar, para ayudarle a construir un futuro mejor en Cristo. Que Dios les bendiga, amados. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que haya podido quedar claro el mensaje del día de hoy. Y cuando creamos que tú o yo puedas estar a lo mejor desprotegido en algún área, acuda al hermano que tengas con más confianza, que sabes que o estás seguro de que si tú le puedes pedir ayuda, él no va a ir a otros para que los demás sepan tu situación. Porque acá nosotros tenemos que aprender tal vez de los mayores. Y los mayores, yo siempre he dicho, primeramente nuestro la palabra y nuestro pastor físicamente. Porque yo que estamos con Carlito, que estamos muchas veces más al lado de él, más cercano a él, hemos podido darnos cuenta que él ministra mucho de la iglesia y nosotros no estamos muchas veces al tanto de muchas situaciones que a ustedes les pasan. Porque también eso significa una madurez. Porque muchas veces no todas las cosas se pueden comentar o no todas las cosas las pueden comentar. Hay cosas que sí y que se abordan y con madurez se conversan y se traen soluciones mediante la luz de la palabra. Pero allégate a un hermano de confianza o hermana de confianza. Pero siempre mi consejo va a ser primeramente al pastor. Y no lo digo porque él esté ahí, aquí no lo digo porque yo esté predicando, sino que se lo he comentado siempre a casi la mayoría de los hermanos y de las hermanas. Acuda primeramente al pastor. Y si tiene confianza conmigo, no me la cuenta, digo que yo voy a contar a otro lado. No. Créame y esté por seguro que se lo vamos a hacer llegar a nuestro pastor. Porque si de algo hemos aprendido, y lo conversaba estos par de días atrás con mi esposa,
que el único, bueno, me incluye también, yo creo que mi hermano Carlos, mi hermana Suy, mi esposa y algunos de ustedes también, que los que más sufren muchas veces con sus situaciones son ellos. Y los que cargan con la mochila más pesada son ellos. Porque muchas veces nosotros, claro, podemos o estamos al conocimiento de una u otra cosita que está pasando, pero ellos llevan la carga y sus dificultades, o muchas veces sus problemas, sus desilusiones, o llámese como se llama que tú traigas, lo llevan ellos, esa carga. Y yo sé, sufren con tu sufrimiento, pero también se alegran y nos vamos a alegrar todos nosotros con tus victorias. Tus derrotas, espero que nunca hayan, pero van a ser, yo creo que de ellos y de nuestra. Pero lo que sí estoy seguro, que cuando tú estés en victoria, ellos, especialmente ellos, van a ser los más felices y nosotros también. Porque así como lo hemos visto, no tan solo con ustedes, lo hemos visto con otras situaciones, damos gracias al Señor porque ustedes hasta el día de hoy permanecen fieles. Y a pesar de todas nuestras dificultades, nuestros problemas, permaneces aquí. Permaneces aquí, a veces solo o sola, pero estás. No hay mejor lugar, dice una canción por ahí, una alabanza, que estar a los pies de Cristo. Hubo una mujer que decidió postrarse ante la presencia del Señor, a los pies del Señor. Dice que quebró lo más preciado que tenía, un frasco de un perfume carísimo, y lo derramó ante el Señor. Y ese perfume es tu adoración, tu alabanza, tu compromiso, tu servicio a Dios. Y el Señor va a recompensar eso en el día que tú tengas tal vez alguna desnudez o falte algo. El Señor, tenlo por seguro, que va a cubrir esa necesidad. Que Dios te bendiga, Dios bendiga a la iglesia. No me extiendo más. Y le doy la oportunidad a mi pastor para que le ponga el broche final. Amén.